Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Sí, tiene su Biblia con usted. Me encantaría que la abriera ahora en Éxodo capítulo 19. Probablemente podría ponerle a todo este capítulo el título Preparándose para encontrarse con Dios. Los israelitas han llegado al monte Sinaí después de unos 3 meses de viaje. Y ahora se quedarán en el monte Sinaí durante la mayor parte de un año. Y ese tipo de detalle se nos puede escapar mientras leemos la Biblia. Así que tengamos cuidado de notar aquí que el escenario no va a cambiar ahora durante las próximas 70 páginas de mi Biblia, por lo menos. Todo lo que sucede en su Biblia, desde Éxodo capítulo 19, versículo 2, hasta Números capítulo 10, versículo 11, sucede aquí mismo, mientras el pueblo acampa al pie del monte Sinaí. Este es uno de esos períodos densamente significativos dentro de la línea de tiempo bíblica. La Biblia puede saltarse cientos de años entre un versículo y otro, porque no estaba ocurriendo gran cosa. O por el contrario, puede bajar el ritmo y contar la historia de 10 meses a lo largo de 58 capítulos. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí. Este es un momento increíblemente importante. Y en el capítulo 19 observamos parte de la preparación para este momento tan importante. Uno no entra simplemente como si nada en la presencia del Dios 3 veces santo. Hay preparación que hacer. Hay consagración que llevar a cabo. Hay comunicación que recibir y a la cual responder. Y eso es lo que está ocurriendo en este capítulo. Escuche ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los israelitas: Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz, y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Los versículos 3 al 6 narran la primera de las 7 subidas de Moisés al monte Sinaí. En esta primera subida, se le dice que les recuerde al pueblo de Israel todo lo que Dios ha hecho para redimirlos. Se le manda, podríamos decirlo así, a predicarles el Evangelio. Luego, sobre la base de lo que Dios ya ha hecho, debe invitarlos a responder a la obra bondadosa de Dios a favor de ellos, obedeciendo su voz y guardando su pacto. Esa es la cláusula, ahora pues sí, que usted ve al comienzo del versículo 5. Sería difícil pensar en otra cláusula de 3 palabras que la supere a esta en términos de su importancia teológica. Ahora pues sí. En ahora, por supuesto, es el momento de la decisión y del compromiso. El pues es la base sobre la cual esa decisión y ese compromiso deben hacerse, es decir, la obra consumada de Dios al comprar y efectuar su redención. Y luego el sí describe la respuesta apropiada a todo lo que Dios ha hecho en favor de ellos. J. Alec Motyer es de mucha ayuda aquí, particularmente con respecto a esa palabra potencialmente problemática, sí. Él dice, el significativo sí con el que se abre el versículo 5 no se refiere al estatus del pacto, sino al disfrute del pacto. El estatus viene por los actos de Dios, el disfrute por el compromiso obediente de la respuesta. La obediencia no es nuestra parte en un trato de 2 lados, sino nuestra respuesta agradecida a lo que Yahweh ha decidido y hecho unilateralmente.
Esa es la forma y la esencia de la fe bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Somos lo que somos por causa de lo que Dios ha hecho bondadosamente. Y ahora que somos lo que Él nos ha hecho ser, queremos comenzar a responder de maneras que agraden y glorifiquen a Yahweh. Obedecemos, adoramos, servimos, no para añadir algo a la obra redentora de Dios, porque este pueblo ya es libre, sino para responder a ella. Ese es el ritmo, esa es la forma. Y si usted altera esa forma, destruye por completo el concepto y la belleza de la fe bíblica. Si usted pone primero la obediencia, si dijera, obedezcan, y entonces serán mi pueblo, eso es legalismo. Pero si dice, ustedes son mi pueblo, vivan como quieran, eso es blasfemia e ingratitud. Eso es antinomianismo e incredulidad. La fe bíblica comienza con quién es Dios, y con cómo actúa Dios con respecto a nuestra redención. Y luego comienza a hablar de respuesta, obediencia, adoración, gratitud y servicio. Así que esos son los términos básicos que Dios le dice a Moisés que comunique al pueblo. El Dios que nos salva ahora nos invita a entrar en un pacto basado en obediencia cuidadosa, adoración reverente, servicio universal y gozo inimaginable. ¿Desean ustedes entrar en un arreglo así? Esa es la pregunta que Moisés recibe para transmitir. Versículo 7. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, haremos todo lo que Yahweh ha dicho. Estamos dentro, hemos visto a Dios, sabemos quién es Él, confiamos en lo que Él dirá. Él es bueno. Por lo tanto su palabra será para nuestro bien. Note que ellos aceptan obedecer antes incluso de haber oído todas las palabras que Dios les dará. Eso es fe. La fe es confiar en quién es Dios, y por eso estar dispuesto a aceptar y obedecer todo lo que Dios diga. La fe siempre viene antes de que usted tenga todos los detalles, porque de otra manera no sería fe. Así que el pueblo está de acuerdo, y Moisés lleva su respuesta de vuelta monte arriba a Dios. Esta es la segunda subida de Moisés. Retomamos la historia en la segunda mitad del versículo 8. Y Moisés llevó a Yahweh las palabras del pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras de Yahweh. Yahweh dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahweh descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás, de ningún modo suban al monte, o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo, y santificó al pueblo. Después, ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día. No se acerquen a mujer. Muy bien, así que Moisés vuelve a bajar del monte. Esta vez para decirle al pueblo cómo prepararse para la teofanía venidera. Teofanía significa aparición de Dios. Dios va a manifestarse de una manera tangible y transformadora en 3 días. Y por eso el pueblo necesita prepararse. En primer lugar, es necesario informar al pueblo que no todos van a subir hasta lo más alto del monte. El pueblo será invitado al pie del monte, para que pueda oír la esencia de lo que está ocurriendo, pero no más allá. No puede haber contacto casual ni accidental con el monte, mientras la presencia de Dios esté manifestándose. Por supuesto, los eruditos señalan aquí lo parecidas que son estas reglas a las que más adelante existirán en torno al tabernáculo y luego al templo. Solo el sumo sacerdote,
y eso solo una vez al año, puede entrar hasta el lugar santísimo. Luego los sacerdotes pueden acercarse hasta cierta distancia. Después el pueblo común puede acercarse hasta cierta distancia. Y luego, por supuesto, está el atrio exterior de los gentiles. Es la misma idea básica aquí, y el mismo mensaje esencial aquí. Hay una brecha entre Dios y el hombre que todavía no ha sido plenamente resuelta. No veremos el camino completamente abierto hasta la muerte de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos. Pero por ahora, debe mantenerse una distancia segura entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Dios también ordena que el pueblo lave sus vestidos. En la Biblia, la ropa muchas veces simboliza el carácter exterior. Una vez más, la idea aquí es que uno no entra simplemente marchando a la presencia de Dios. Uno trata con su suciedad. Uno examina su propio carácter y hace la debida preparación. Sin duda, este acto físico tenía la intención de estimular una reflexión más personal y moral. El mandamiento de abstenerse de relaciones sexuales cumple un propósito parecido. No era porque el sexo fuera malo, era porque querían estar enfocados y querían pasar tiempo en sobria reflexión antes de encontrarse con Yahweh. Vemos algo parecido en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, habla de una abstinencia de 2 o 3 días de las relaciones matrimoniales, con el fin de dedicarse a la oración concentrada. Ese era el propósito de estas dos prescripciones poco comunes. El erudito en hebreo Nahum Sarna dice aquí: los 3 días de preparación y de dominio propio permiten tiempo para una reflexión sobria, de modo que la aceptación del pacto pueda considerarse un acto indudable de libre voluntad. Ahora bien, independientemente de cómo quiera usted definir el libre albedrío, el punto es que por muy ansioso que el pueblo pareciera estar, Dios llama a un período extendido de sobria reflexión antes de asumir los privilegios y los compromisos del pacto. Eso es algo que haríamos bien en notar. Retomamos la historia en el versículo 16. Y aconteció que, al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. Yahweh descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces Yahweh llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Yahweh dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites, para ver a Yahweh, y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes, que se acercan a Yahweh, no sea que Yahweh irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo a Yahweh: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú los advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces Yahweh le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Yahweh, no sea que él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Estos versículos relatan la tercera subida y bajada de Moisés. En el versículo 20, Dios desciende y llama a Moisés para que suba. Luego le dice a Moisés que baje y que advierta y refrene aún más al pueblo, para que no se acerque, ya sea accidental o deliberadamente. Al principio, Moisés no parece pensar que esa advertencia sea necesaria. Le dice a Dios: ya he puesto esas restricciones. Pero en el versículo 24, Dios le dice a Moisés: baja y repite las instrucciones, y luego vuelve a subir, trayendo contigo a Aarón. No permitas que los sacerdotes ni el pueblo se abran paso para subir.
Así que Moisés volvió a bajar para reiterar esas instrucciones. Ahora bien, ¿qué debemos hacer con esto? Obviamente, Dios está interesado en enfatizar y volver a enfatizar aquí la barrera que existe entre el pueblo y Él mismo. Y expresa también una conciencia de que esa barrera va a parecer menos significativa de lo que realmente es, tanto para el pueblo en general como para los sacerdotes en particular. Y por supuesto, aquí queremos detenernos y preguntar, ¿quiénes son estos sacerdotes? El sacerdocio, tal como nosotros lo conocemos, no es instituido sino hasta después del incidente del becerro de oro. Usted recordará que los levitas se pusieron del lado de Moisés contra el pueblo en su idolatría. Y como resultado de ello, reciben los privilegios particulares del sacerdocio. Pero antes de eso, parece que los hijos primogénitos de cada familia funcionaban como el sacerdocio. Números capítulo 3 lo dice explícitamente. Dios le dice a Moisés, esto es Números capítulo 3, versículos 12 y 13. Mira, yo he tomado a los levitas de entre los israelitas en lugar de todo primogénito, del primero que abre matriz entre los israelitas. Los levitas, pues, serán míos, porque mío es todo primogénito. El día que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todo primogénito en Israel, tanto de hombre como de animal. Míos serán, yo soy Yahweh. Así que los hijos primogénitos pertenecen a Dios como siervos designados a la luz del Éxodo. Sin embargo, como parece que los hijos primogénitos no fueron suficientemente comprometidos ni exclusivos en su devoción, y como los levitas tomaron una postura valiente y fiel junto a Moisés contra la idolatría, ese privilegio general, por ahora, quedará restringido a los levitas. El pueblo no estaba preparado para un sacerdocio general en este punto de la historia. Y por supuesto por eso es tan importante cuando el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, a una congregación mixta de judíos y gentiles que han puesto su fe en Cristo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que proclamen las excelencias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está diciendo que lo que comenzó en Éxodo capítulo 19, y que más tarde fue pospuesto después del incidente del becerro de oro, ahora se realiza plena y gloriosamente en la Iglesia, por causa de las mayores gracias y dones del Nuevo Testamento. Pero ya nos estamos adelantando demasiado. Por ahora, solo queremos ver que este sacerdocio inicial, los hijos primogénitos, necesitó un recordatorio especial, de que no debían presumir de la presencia de Dios simplemente sobre la base de su derecho de nacimiento. La posición sin piedad y sin preparación no significa nada. Ese es el punto. Y Moisés es enviado de nuevo monte abajo para dejar bien claro ese punto. Así que Moisés bajó al pueblo y se lo dijo. Gracias a Dios y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.